Hola, Ahora muy sí. buenas noches, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a, a este webinar organizado por Dropesac, Droguerías Perú. Un gran saludo a todos los médicos y profesionales de la salud. Bienvenidos hoy día a poder disfrutar este webinar sobre dislipidemias y sus factores de riesgo en tiempos de COVID, sobre todo por esta coyuntura que estamos viviendo hoy en día. Y esta ponencia va a ser dada por el doctor Carlos Ruiz Mori, profesor de pre y posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad San Martín de Porres, director de la revista Horizonte Médico, fellow del American College of Cardiology, jefe del Servicio de Cardiología del INEN y miembro de la Academia Nacional de Medicina. Doctor Mori, muy buenas noches, bienvenido, y es todo suyo el webinar. Muchas gracias, muy buenas noches con todos ustedes. Yo quiero agradecer por la invitación que se me ha hecho para poder desarrollar este tema, que es un tema de total vigencia. Agradecer a Dropesac por haber pensado en enfocar este tema que del punto de vista no solamente cardiológico, sino del punto de vista de medicina en general, debemos tener en cuenta porque el problema de la dislipidemia no es una exclusividad de los cardiólogos. Lo ven en atención primaria, lo ve el médico internista, lo ve el geriatra, lo ven diferentes especialistas. Y sobre todo ahora que estamos viviendo el tema del COVID, ha habido una serie de circunstancias que estamos y vamos a seguir viviendo, como es el problema del confinamiento, el cual es un problema bastante serio que si bien tenía un objetivo, que era tratar de mantener a las personas aisladas el mayor tiempo posible a fin de que se pudieran tomar conductas sanitarias para controlar la diseminación de esta enfermedad. Y esta herramienta, esta estrategia del confinamiento que se realizó, fue una de las estrategias de mayor impacto e importancia en los países en general, porque era una manera de evitar de que esta enfermedad se disemine, porque en un primer momento no teníamos las herramientas, primero para poder dar un tratamiento eficaz o poder contar con alternativas de prevención, como es el caso de vacunas. Entonces, vean ustedes que este confinamiento generó que las personas prácticamente estuvieran limitadas a no poder salir de casa para poder hacer sus actividades, el trabajo normal, todo se volvió remoto, se virtualizó muchas cosas, y eso va a generar una serie de circunstancias que las estamos viendo y las vamos a seguir viendo, porque la persona prácticamente se quedó confinada al hogar. Solamente en un primer momento, cuando esto fue la parte más severa del confinamiento, pues pocas personas de la familia podían salir, no podían salir todos. Y podían salir solamente para comprar alimentos o por problemas de salud. Entonces prácticamente se generó una situación en que la persona estaba en el hogar limitado en una serie de actividades. Entonces se tuvieron que hacer cambios porque lo que se pedía a la población era quedarse en casa, que en ese primer momento era de alta importancia, de alto impacto y que era necesario hasta que se pudiera en los países poder tomar conductas de seguimiento, de detección, para evitar que esto se diseminara. Medidas y conductas sanitarias que eran necesarias para darnos el tiempo suficiente como para estar preparados y afrontar este problema. Sin embargo, la enfermedad prácticamente avanzó a pasos agigantados y generó, como hemos visto, prácticamente una alta mortalidad a nivel mundial y en nuestro país también. ¿Qué se tuvo que hacer? Pues prácticamente se tuvo que rehacer, se tuvo que hacer una reingeniería en una serie de cosas y en la parte médica también. Se trató de infundir unas conductas de actividad física dentro del hogar. Se generaron, producto de este confinamiento, determinado tipo de rutina de ejercicios, tanto para niños, para adultos, como para la gente de tercera, cuarta edad. Era una alternativa en que debíamos tratar de
diferentes formas de conseguir que la persona estuviera en actividad. Sin embargo, los reportes que iban mostrando que la inactividad física es la respuesta más frecuente en todos los grupos etarios y también en ambos géneros, sobre todo, más se notaba en el caso de la mujer. Entonces, la inactividad fue una de las cosas importantes que empezamos a tener presente ante este confinamiento. Pero no fue solamente la actividad física que fue restringida, más que todo porque las personas no tenían el acostumbramiento, no tenían la rutina del ejercicio físico. Apareció el otro problema conjunto. Este es de un reporte en Chile sobre los hábitos alimenticios que en épocas de COVID, en el confinamiento, generó toda una serie de cambios. Prácticamente el 60% refería a consumir 1 a 2 veces por semana comida poco saludable. El 60% consumían los alimentos fritos 1 a 2 veces por semana. El 30% consumía alcohol 1 a 3 veces por semana. Lo que se veía en general era que prácticamente la población cocinaba más y consumía más en comparación a la etapa previa al confinamiento. Y lo que se empezó a ver es que prácticamente la población en general, el 55% en este reporte chileno, declaraba estar más de 6 horas sentado o recostado al día. Y empezó a incrementarse el sobrepeso y la obesidad, sobre todo con mayor frecuencia en la mujer. La mujer, por diversos motivos, tenía menor actividad física porque tenía que hacer otros tipos de actividades dentro del hogar y por otro lado, estaba confinada también más tiempo en el hogar. Pues bien, cuando uno analiza el tipo de alimentación en esta época de pandemia, pues prácticamente el 30% aumentó el consumo de los alimentos, de las frituras, de los alimentos fritos durante la cuarentena. El 20% de la población aumentó el consumo de bebidas alcohólicas en este tiempo. El 45% aumentó el consumo de alimentos ricos en azúcares durante el periodo. Casi un 25% aumentó el consumo de bebidas azucaradas durante esta etapa de cuarentena en que vivía la gente. Entonces uno empezaba a ver pues que prácticamente los tipos de costumbres alimenticias iban variando. Prácticamente el consumo de frutas y verduras era insuficiente en el 60% de la población. Casi el 90% consumían en forma también insuficiente los lácteos y derivados. El 64% estaba consumiendo algún tipo de carnes todos los días. Vean ustedes que el tipo de alimentación varió y varió en todas las latitudes. Esto no era un problema solamente de un determinado sector, esto era en general. Los hábitos alimenticios cambiaban. Este es un reporte del estudio UFRO que se realizó en Argentina y en donde ellos veían también que el consumo de comida chatarra y de alcohol durante la cuarentena se había incrementado en forma marcada. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura sacaba reportes en donde lo que mencionaba era que 1 de cada 4 personas opinaba haber visto más anuncios de comida chatarra o de productos poco saludables en los medios de comunicación durante la cuarentena que estábamos viviendo. 1 de cada 3 consume más bebidas azucaradas, snacks, dulces y salados, o de comida rápida o precocinada. Y 1 de cada 3 consume menos frutas y verduras. Y esto se sigue viviendo porque el confinamiento, sobre todo en los niños y en la gente mayor de tercera y cuarta etapa de la vida, ellos prácticamente el temor que les genera el salir hace que mantengan el confinamiento. Y eso no está bien porque
Ahora, por ejemplo, en nuestro país, podemos nosotros estimular a que la población de la tercera, cuarta edad puedan ellos salir a caminar. El mejor ejercicio para nosotros, desde el punto de vista cardiovascular, es caminar, lógicamente con su mascarilla, pero salir a caminar y lo pueden hacer porque hay en muchos sitios, en los parques, donde prácticamente uno puede desarrollar esta actividad física, pero lógicamente sin ponerse a conversar con una amistad, con el jardinero, con el vigilante, con cualquier otra persona. Uno debe salir a hacer actividad física y eso es necesario porque si no, se va produciendo todo un desgaste, sobre todo para la población geronte, que va atrofiando la masa muscular. Y ya prácticamente entre el hogar, cuando quieren hacer actividades, dicen, nos cansamos. Quiero hacer algo y me canso. Y es que están en inactividad física. Hay que propiciar ahora, y sobre todo ya tenemos a la población de tercera, cuarta etapa de la vida, que están ellos ya vacunados. No les decimos de que dejen de usar las mascarillas. Ya están protegidos con la vacuna, pero ¿en qué momento vamos a estar protegidos? Cuando todos estemos vacunados, y eso todavía no sucede. Entonces, ante esta situación que estamos viviendo, nosotros lo que debemos propiciar es que esta población tiene que seguir, tratar de hacer una actividad física adecuada, usando lógicamente los cuidados de siempre, la mascarilla, el distanciamiento, y que cuando uno llegue haga su aseo respectivo. Eso va a demorar años, un par de años por lo menos vamos a estar siempre con ese cuidado de usar mascarillas, de tratar de tener cierto distanciamiento para que no haya el contagio, y por otro lado hacer el aseo personal. Si hacemos eso, prácticamente estamos ya protegidos, sobre todo si ya está, sobre todo esta población ya está vacunada. Y es la que está sufriendo más estos embates producto de la inactividad, producto del confinamiento. Y es que se ha generado en esta etapa, pues prácticamente un efecto importante del COVID sobre nuestros estilos alimenticios. ¿Qué ha generado esta inactividad física? Y por otro lado, esta alimentación, pues lo que ha generado es que se incremente el sobrepeso y la obesidad. Eso es lo que se ha condicionado. Y eso no queda solamente en peso. El peso está muy relacionado al síndrome metabólico, en donde van a haber otros factores que se van a ir incrementando, como vamos a ver más adelante. Entonces, este problema de la obesidad y del sobrepeso que se ha incrementado producto del confinamiento, todavía sigue. Y debemos tratar de romper este círculo vicioso en donde por el temor del contagio la persona prácticamente está confinada a no hacer ningún tipo de actividad, a pesar de todos los esfuerzos que uno hace, como en este estudio de Pellegrini. Este es un estudio que se hace en Italia y en donde precisamente al ver el problema que existía por el confinamiento, se evidencia pues la mayor ingesta calórica, el mayor consumo de grasas y de carbohidratos que se veía pues en Italia, y por otro lado, la inactividad física. Eso lógicamente lo que va a llevar es a la obesidad y a todo lo que encierra este problema. En general, siempre uno trata de dar estas recomendaciones y se han dado durante la pandemia, no solamente en nuestro país, a todo nivel. En los países desarrollados trataban de que se hiciera un tipo de actividad física moderada, tratar de hacer en lo posible caminatas, si se pudiera, pues, aunque sea dentro del hogar, hay fajas, hay una serie de bicicletas estacionarias, pero se quería que se hiciera actividad. Asimismo, la alimentación. Se trataba de estimular una alimentación sana, balanceada, precisamente para que no exista el problema que sí se ha visto y que se sigue viendo. Como lo muestra en este estudio de Pellegrini, como les decía, lo que se observa es que la población lamentablemente ha ganado alrededor de 1,5 kilos por mes.
Y esto, la mayoría de las personas, ¿qué decían? Pues la mayoría de los individuos no hacían ejercicio, tenían una actividad física muy reducida y sus alimentos pues no eran los más favorables. Entonces, esto acarrió todo un cambio que arrastra también otros problemas serios. En este estudio de Martín López de la Torre, en España, también se observaba la misma situación. Sobre más o menos 1.900 personas, el 77% eran mujeres con una edad promedio de 50 años, lo que se observaba era el aumento del peso por el confinamiento entre 1 a 3 kilos por mes. Y esto pues, como les digo, no solamente queda circunscrito al peso, tiene una serie de consecuencias metabólicas. Va a incrementar el problema de las dislipidemias, va a favorecer el incremento de la presión arterial. No es solamente hablar de inactividad física y de comida. Se trata de que esto genere una repercusión en la salud de la población, la salud cardiovascular, que es la que nos interesa. Y no solamente eso estaba en la población geronte o en la población adulta, los niños también se han visto inmersos dentro de este tipo de circunstancias por el confinamiento. La inactividad física y el tipo de alimentación cambió totalmente en la población. Y esto acarrea circunstancias como por ejemplo el tabaquismo. En los Estados Unidos se observó que hubo un incremento del 28% en el uso de cigarrillos durante la pandemia. Y eso que ellos prácticamente en Estados Unidos, en este momento ya prácticamente ellos están en una normalidad bastante avanzada. Ya casi mascarillas se utilizan muy poco. Su población que se ha vacunado es bastante amplia, pero todavía no han llegado a las cifras que quisieran, pero ellos ya prácticamente han ido asimilando esta situación de la pandemia y ya se evita de que las personas estén haciendo este tipo de confinamiento. Pero ellos vieron también que en esta etapa del confinamiento que ellos también se vieron obligados a realizarlo, pues el consumo de cigarrillos incrementó. Otra situación, producto también de este confinamiento y de estos factores que se iban agravando, sobre todo la parte psicológica de los pacientes. La parte psicológica influye mucho en estos pacientes sobre determinadas conductas. Y si a eso agregamos el aumento del peso, que todos sabemos que hay una relación entre peso y presión arterial, y si eso se ve agravado por la situación de estrés que se vivía en ese momento, pues no nos deja más que evidenciar en este estudio que se hizo en Argentina por el doctor Matías Fosco, en donde lo que se observó, el incremento de la hipertensión arterial en la población, como consecuencia precisamente de la pandemia. Entonces vemos que producto de esta obesidad, de este sedentarismo, de estos cambios alimenticios, se genera situaciones como aumento de la presión, las dislipidemias que acá se puede evidenciar como, por ejemplo, las cifras del colesterol se incrementan, ¿no? Se incrementa. Voy a tratar de usar el puntero láser. Vamos a ver. Vean ustedes los pacientes que fueron evaluados en su etapa basal en relación al nivel de LDL colesterol. Vean ustedes en el seguimiento que se iba haciendo en la población cómo se iba incrementando las cifras del colesterol, precisamente por los cambios de estilo de vida que se había mantenido en esta etapa de confinamiento. Y en este estudio, por ejemplo, que se hace en niños, se puede observar también cómo el colesterol se incrementa, cómo las cifras de triglicéridos también se tienden a incrementar en esta población, cómo el LDL de 94 pasa a 100. Entonces, estos son estudios, también tenemos en este otro reporte de adultos aparentemente sanos,
cómo su cifra de LDL, el basal, se incrementaba después del confinamiento. Lo mismo pasa con los triglicéridos, con el colesterol total, con la glucosa, producto de este confinamiento, de que todos, por el temor del contagio, quizás no se hicieron las correcciones o las conductas adecuadas para tratar de estimular la actividad física, la alimentación sana y evitar estas complicaciones. Pero nosotros acá todavía seguimos en confinamiento y sobre todo la población mayor tiene mucho temor del contagio. Entonces tenemos que tomar una conducta para poder generar seguridad a esta población, para que pueda ser atendida y evitar los problemas cardiovasculares, que son los problemas más frecuentes, sobre todo en la población adulta, que son los que precisamente tienen esta situación con un mayor temor de volver a la normalidad. Pues bien, cuando uno analiza por qué la población se enferma, vean ustedes, hay una carga genética, que eso es algo que uno siempre lo tiene presente. Hay una serie de situaciones sanitarias también que hacen que las personas se enfermen, el ambiente o circunstancias también sociales. Pero hay algo muy importante, vean ustedes, el estilo de vida. ¿Cuánto influye el estilo de vida en que la persona adquiera una enfermedad? 40%. Entonces, esto es muy importante, porque los estilos de vida son características que vamos nosotros generando, que no son muchas veces las adecuadas, pero las vamos adoptando como si fuera ya una situación normal. Entonces, el estilo de vida generalmente propicia enfermedades hasta en un 40%. Y hay lo que nosotros llamamos los factores de riesgo, que tenemos los factores de riesgo no modificables, ellos sí no podemos nosotros cambiar, como es la historia familiar, como es la edad, como es el género. Pero vean ustedes cuántos factores sí podemos modificarlos. En primer lugar, y el más importante, es la dislipidemia. El tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, la inactividad física. Entonces, nosotros podemos actuar sobre muchos factores modificables. Y los factores llamados los factores emergentes que empiezan a aparecer y que permiten tener una idea más segura de por qué la enfermedad cardiovascular está presente y es una de las principales causas de muerte. Y es que las personas generalmente no tienen un factor de riesgo, tienen varios factores de riesgo. Vean ustedes cómo el hecho de tener el colesterol total elevado, por encima de 200 miligramos por decilitro, incrementa el riesgo de desarrollar un problema cardiovascular importante. Pero lo mismo lo tenemos por la hipertensión arterial o por el problema de la intolerancia a la glucosa. Pero ¿qué sucede cuando la persona tiene colesterol y también tiene intolerancia a la glucosa? El riesgo, vean cómo se incrementa. O cuando la persona es hipertensa y también tiene colesterol elevado, el riesgo se duplica más todavía. Y si tuviera las tres cosas juntas, vean cómo el riesgo 4,5 veces se incrementa. Esto es solamente un ejemplo para que ustedes vean cuán importante son los factores de riesgo y cómo estos factores se han modificado en esta época producto del confinamiento. Se ha incrementado el colesterol, se ha incrementado la hipertensión, se ha incrementado la diabetes, se ha incrementado la obesidad, se ha incrementado el estrés. Estos son factores que van sumando y que finalmente lo que van a desarrollar es que el problema cardiovascular sea más frecuente de lo que ya viene siendo. Y entonces la dislipidemia, el problema de los lípidos que hay que tener en cuenta, porque el término más adecuado no es hablar solamente de hipercolesterolemia, colesterol incrementado. El término más apropiado es dislipidemia, porque la dislipidemia engloba todos los trastornos del metabolismo lipídico.
Estos trastornos de metabolismo lipídico no es solamente tener el LDL incrementado, también el HDL bajo. Y cuanto más bajo esté el HDL, nuestro protector está disminuido y tendríamos riesgo de tener problemas cardíacos. Por eso es que el mejor término es el de dislipidemia. Ya siquiera hemos conseguido de que la población se sensibilice con el problema del colesterol. Del punto de vista médico tenemos que ampliar ese concepto, no solamente para hablar de colesterol o de LDL, sino también hablar de las otras fracciones como son el HDL. El HDL es un protector, es muy importante para nosotros. Cuanto más alto esté nuestro HDL es mejor. Si bien ya la población habla de que el colesterol, que el LDL colesterol son malos, y eso ya el médico lo maneja bastante bien, tenemos que también ir avanzando en este concepto y por eso el término de dislipidemias. No es solamente bueno conseguir reducir las cifras de LDL, sino también incrementar el HDL. Y hay ciertas medicinas que precisamente ayudan a incrementar ese HDL, como es, por ejemplo, la rosuvastatina, como vamos a ver más adelante. El problema del colesterol tiene pues una historia muy larga, en donde poco a poco se fue conociendo la importancia y la trascendencia que tiene el colesterol en lo que se refiere al problema de la aterosclerosis y su consecuencia, el infarto agudo del miocardio. Entonces, los estudios y la historia nos fue mostrando cómo, dando una dieta rica en colesterol, se desarrollaban los ateromas. Y que estos ateromas lo que tenían en su interior es colesterol. Y poco a poco este colesterol se iba depositando en las arterias conforme el colesterol iba alcanzando cifras cada vez mayor. El paso siguiente fue demostrar que cuanto más alto esté el colesterol, más riesgo de enfermedad coronaria existe. Y eso se evidenció. Pero si bien se puede evidenciar que conforme aumentemos el colesterol, las personas van a tener más enfermedad coronaria, el siguiente paso fue demostrar qué sucede cuando bajemos el colesterol. Y cuando se bajó, cuando se pudo reducir en forma efectiva las cifras de colesterol, la morbimortalidad cardiovascular disminuyó. De tal forma que uno ve con seguridad de que si bien el colesterol elevado hace daño, el reducirlo disminuye la morbimortalidad. Eso está demostrado. ¿Y qué más se trató de hacer con los fármacos, los nuevos fármacos que aparecieron ya hace algunos años, como eran las estatinas? Las estatinas, al lograr reducir las cifras de colesterol, primero se trató de evitar la progresión y paso siguiente la regresión del ateroma. Entonces, bajar las cifras de colesterol, pero lógicamente usando drogas adecuadas, potentes como las estatinas, se puede conseguir primero detener el desarrollo de los ateromas, pero no solamente eso, sino se puede regresionar. Y poco a poco los estudios han ido demostrando cómo, disminuyendo el colesterol, los infartos agudos del miocardio también disminuyen, aumentando la expectativa de vida de la población. Y es que definitivamente conforme los estudios se fueron realizando, los estudios del Framingham, un estudio de corte muy importante que hasta ahora continúa, o este estudio del Mr. Fit, en donde lo que se iba viendo es conforme las cifras de colesterol se incrementan, el problema de la mortalidad por enfermedad coronaria se empieza también a elevar. Entonces, hay una relación entre cifras de colesterol y de mortalidad cardiovascular. Eso está claramente demostrado. Y el problema precisamente de la dislipidemia es un problema pues mundial. Vean ustedes en los diferentes países hay el problema de la dislipidemia en mayor o en menor magnitud, dependiendo precisamente del estilo de vida, dependiendo del tipo de alimentación.
Alimentación que justo producto de esta pandemia se ha visto trastocado y ahora se ha generado una alimentación no saludable y que ha propiciado a que el problema de la dislipidemia esté presente y que genere más adelante problema cardiovascular. Entonces, es muy importante tener en cuenta la trascendencia de la dislipidemia, el problema del colesterol, porque vean ustedes las 10 causas principales de defunción. Es, en primer lugar, el problema coronario. Y eso está muy relacionado al problema del colesterol. Después tenemos los accidentes cerebrovasculares, tenemos la enfermedad pulmonar obstructiva, pero la primera es el problema isquémico coronario, y que precisamente este problema está prácticamente relacionado a una alimentación desfavorable que conlleva a un mayor incremento del colesterol. Entonces, definitivamente, el colesterol, la dislipidemia, son situaciones que debemos primero saber diagnosticar, saber tratar y prevenir hasta lo más que se pueda las complicaciones que puede acarrear este problema. Pues bien, entonces vean ustedes que la dislipidemia es una situación que no es ajena a nosotros. En este estudio que se hizo en la Sociedad Peruana de Cardiología, el estudio llamado Tornasol 1, que se hizo alrededor del 2005, el Tornasol 2 que se hizo 5 años después, nosotros tratamos hace poco, hace un par de años, de iniciar el Tornasol 3, pero lamentablemente la pandemia nos cortó, no pudimos llevarlo a cabo, lo iniciamos, pero esperamos más adelante continuarlo. ¿Por qué? Porque nos muestra este estudio Tornasol, es uno de los estudios más grandes, involucra más de 14,000 pacientes que fueron evaluados en las 24 ciudades del país, costa, sierra y selva, desde el norte hasta el sur. Pues bien, este estudio nos mostró el tornasol, tanto el 1 como el tornasol 2, nos mostró nuestra realidad cardiovascular. Y en lo que se refiere a colesterol, vean ustedes que con este primer estudio tornasol del 2005, encontramos una prevalencia del colesterol incrementado en un 10% de la población. 5 años después, vean la cifra, se había incrementado casi a 14%. Mucho para un corto periodo de tiempo. Pero es que los estilos de vida en este periodo han ido cambiando marcadamente. Este es el 2005, este es el 2010. Entonces, los estilos de vida, los malos estilos de vida, han hecho de que esto sea también una realidad nuestra y que abarca tanto a los hombres como a las mujeres. En el Tornasol 1, el 11% de las mujeres tenían problemas de hipercolesterolemia y 5 años después la cifra había pasado a 16%. Y en el caso de los varones, de un 9% se había incrementado a un 11%. Entonces, el problema de la hipercolesterolemia no es ajeno a nuestra realidad. En el Perú tenemos problemas precisamente de hipercolesterolemia, sí. ¿Cuál es el objetivo de tratar en este momento los problemas del colesterol? El colesterol hasta ahora, en lo que se refiere, nuestro objetivo es el LDL colesterol, el llamado, entre comillas, colesterol malo. El LDL es el objetivo de nuestro tratamiento primordial. Ese es lo que debemos tratar de controlar. Y es que sabemos de que los ateromas, la aterosclerosis, está en relación, entre otros factores, al LDL. A mayor LDL, mayor ateromas. A mayor dislipidemia, mayor ateroma. Eso hay que tener en cuenta y eso es una realidad. Y así como se ve que esta situación, los estudios clínicos, tanto ya en gente que ya tuvo problema coronario, es decir, los de prevención secundaria, aquellas personas que tenían cifras de colesterol elevado, el hecho de reducir esas cifras de colesterol
permitía reducir el número de eventos cardíacos. Entonces, tanto en prevención secundaria como en los estudios de prevención primaria, los estudios del TESCAPS, los estudios clásicos del WOSCOP, todos ellos iban mostrando, conforme bajemos las cifras de colesterol, los eventos cardíacos, la mortalidad va a disminuir. Por lo tanto, el concepto fue, cuanto más bajo la cifra de colesterol, siempre va a ser lo mejor. Pero también lo que hay que añadir es que cuanto más rápido lo podamos lograr, también va a ser todavía mucho mejor. Si nos vamos a pasar un par de años reduciendo las cifras de colesterol para alcanzar la meta, pues la enfermedad progresa. Tenemos que ser lo suficientemente rápidos al actuar sobre la población y conseguir que en un tiempo corto estas cifras se puedan normalizar para evitar que la enfermedad se siga desarrollando. Entonces, esto complementa a lo que se mencionaba clásicamente, cuanto más bajo es mejor, sí, pero también cuanto antes mejor. Y por eso es que debemos preocuparnos que en cortos tiempos debemos tratar de normalizar las cifras de colesterol. Debemos tener una actitud agresiva para que la enfermedad no se desarrolle. Pues bien, producto de estos estudios clínicos, lo que en un primer momento se decía, las cifras altas de colesterol, lógicamente eso es malo. Pero después ya teníamos un promedio, pero también el promedio no era tan bueno como uno quisiera porque la gente seguía complicándose. Entonces dijeron, hay que bajar lo más que se pueda. Los estudios clínicos fueron avalando de hay que tratar de bajar la mayor cantidad que se pueda. Y cada vez se podía con nuevas drogas que aparecieron, aparecen las estatinas, unas con menos potencia, tipo lovastatina, otras con mayor potencia, como rosuvastatina. Y ahí uno dice, cuanto más bajo, todavía mejor. Y si podemos todavía hacer más bajo, bajísimo, todavía eso es superior. Entonces, si nosotros podemos, con las estatinas que son muy buenas, que son muy adecuadas, todavía potenciar su efecto, como se hace al combinar una estatina como la rosuvastatina con ezetimibe, uno va a conseguir una menor cifra de colesterol. Y vamos a estar precisamente en estos conceptos que uno dice que hay que tratar de reducir las cifras lo más que se pueda para evitar las complicaciones cardiovasculares de la dislipidemia. Entonces, las estatinas han sido un gran avance en la medicina en general. Prácticamente esta historia de las estatinas está prácticamente lo que vendría a ser la historia de la penicilina. Pero no solamente esta historia que la penicilina cambió prácticamente con este nuevo tipo de alternativa de este antibiótico a las infecciones y permitió la supervivencia. En el campo cardiológico, los grandes hitos que tenemos dentro de la cardiología, como fue los profesores como Favaloro, que participó y desarrolló el campo de lo que es el bypass aortocoronario, o lo que es la angioplastía actualmente con Andrea Grunzi. Pues bien, toda esta historia de la cardiología actualmente tiene un nombre muy importante, Akira Endo. Akira Endo, este investigador, que es el que permite el descubrimiento de las estatinas y todo el beneficio que ha acarreado este nuevo o relativamente nuevo fármaco. En realidad, pues esto es una historia que más o menos aparece en el año 87 con la lovastatina. Previamente había otra que se llamaba la mevastatina, pero que no logró, porque fue el primer medicamento que se obtenía para poder controlar el colesterol, pero que no logró tener una posibilidad de ser usado en la población, porque recién se empezaba. Pero esa fue la primera, la mevastatina, y la que ya sí tuvo acogida porque cumplieron ya con todos los requisitos que pedían
las diferentes entidades que controlan la salud en Estados Unidos o en Europa, como es la FDA en Estados Unidos, la lovastatina empezó en el 87, en 1987. Estamos hablando pues de casi unos 30 años en que tenemos estos fármacos, y a lo largo de esta historia de las estatinas, donde aparte de la lovastatina, pues apareció la simvastatina, la pravastatina, la fluvastatina, la atorvastatina, la serivastatina, la rosuvastatina y la pitavastatina. Toda esta familia de estatinas cada vez fueron demostrando cuán seguras y eficaces eran. Lógicamente, las primeras tenían poca potencia, las últimas tienen una mayor potencia. Pero las estatinas cambió la historia de la enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? Porque se pudo controlar y reducir las cifras de colesterol gracias a este grupo farmacológico sin generar mayor mortalidad, sin generar efectos adversos que pudieran limitar su uso, como eran los secuestradores de ácidos biliares, como era el ácido nicotínico, que son fármacos que eran inicialmente utilizados para el manejo de las dislipidemias, pero que no tuvieron la acogida por diversas limitaciones, pero en cambio las estatinas cambió la historia totalmente. ¿Y cuál es el mecanismo de acción de las estatinas? El mecanismo de acción es bastante sencillo. Todo lo que nosotros consumimos en el organismo va a dirigirse hacia el hígado, el hepatocito. Todos nuestros alimentos finalmente van a llegar al hígado y todos se van a transformar en acetil-CoA. Las proteínas, los carbohidratos, las grasas se van a convertir en acetil-CoA. Esa es la función que tiene el hígado. Todo, por decir, lo va a transformar a acetil-CoA y después va a volver a sintetizar, por decir, el colesterol. Por decir un ejemplo. La persona consume colesterol, consume grasas. Pues bien, el organismo, el hepatocito, lo que hace cuando llegan esas grasas al hepatocito, lo transforma en acetil-CoA, y una vez que lo transforma en acetil-CoA, empieza la resíntesis del colesterol, pero este es un colesterol endógeno. O sea, toda la grasa que nosotros consumimos, todos nuestros alimentos que consumimos, prácticamente el hígado lo va a desarmar todo para volver a formar sus nuevos nutrientes. Recibo proteínas, desarmo la proteína y voy a volver a resintetizar mi proteína. Recibo grasas, recibo colesterol, lo voy a transformar en acetil-CoA y este hepatocito va a resintetizar mi colesterol. Pero este colesterol va a ser un colesterol endógeno. Es el producido por el hígado. Y este es el colesterol que nosotros lo vamos a utilizar en nuestro organismo. No es el colesterol que consumimos. Ese colesterol va a llegar al hígado, el hígado lo va a transformar a acetil-CoA y empieza una resíntesis de colesterol propio, el colesterol endógeno. Pues bien, Akira Endo, ¿qué es lo que estableció? Él encontró que se podía detener este proceso a través de una enzima, la HMG-CoA reductasa, que es una enzima, la hidroximetilbutaril coenzima A, la cual esta enzima permite la transformación a mevalonato y esto que sigue avanzando hacia colesterol. Entonces, había una enzima. Pues bien, ¿qué es lo que descubre Akira Endo? Lo que descubre es cómo bloquear, ¿no es así?, a esta enzima. Ese es el aporte que hace Akira Endo al descubrir una sustancia que él le llamó inicialmente mevastatina en relación al mevalonato, y esta sustancia lo que hacía era evitar este paso del HMG-CoA a mevalonato, porque lo que hacía era inhibir a esta enzima. Entonces, a través de esta sustancia, esta mevastatina, el hepatocito
no podía generar colesterol endógeno, con el cual nosotros tenemos que funcionar, con el cual el organismo tiene que funcionar. Entonces, lo que va a suceder es que nuestro hepatocito se queda prácticamente con un colesterol endógeno en pequeña cantidad porque se está bloqueando con la estatina. La estatina lo que va a hacer es inhibir a la HMG-CoA reductasa con menor o con mayor potencia, depende de la estatina. La lovastatina tenía poca potencia, se fue mejorando, la rosuvastatina es la que tiene la mayor potencia para bloquear a la HMG-CoA reductasa. Como consecuencia de esa inhibición que pasaba en el interior del hepatocito, que faltaba colesterol. Y nosotros necesitamos colesterol porque el colesterol es necesario para formar hormonas, para formar membrana celular. La grasa no es mala. La grasa es necesaria para nuestro organismo. Lo que es malo es tener las cifras elevadas. Pero nosotros necesitamos de grasa. Necesitamos de grasa. Entonces, ¿qué sucedía en el hepatocito producto de usar una estatina? Que nuestros alimentos grasosos ingresaban al hepatocito, el hepatocito lo formaba a acetil-CoA, y cuando tenía que sintetizar el colesterol endógeno para utilizarlo, estaba bloqueado por la estatina. ¿Qué pasaba con el pool de colesterol? Disminuía. Consecuencia de esto, no teníamos colesterol en el interior del hepatocito, no tenemos colesterol para poder utilizar por el organismo. Entonces, vean ustedes, lo que sucede es que al disminuir la cantidad de colesterol endógeno, pues el hepatocito dice, tenemos que obtener colesterol de algún sitio. Y para eso se ordena al hepatocito a que forme mayor cantidad de receptores para captar el colesterol que está en la sangre e introducirlo al hepatocito. Es decir, gracias a este mecanismo, producto de tener una menor cantidad de colesterol endógeno, ya que la estatina lo ha bloqueado, el organismo necesita colesterol, el hepatocito necesita. ¿De dónde obtiene ese colesterol? De la sangre. En la sangre están los LDL transportando colesterol. Entonces lo que hace el hepatocito es formar mayor cantidad de receptores para captar mayor cantidad de colesterol que está en la sangre, en los LDL. Conclusión, el LDL disminuye en sangre. Producto de usar las estatinas, el LDL va a disminuir a nivel de sangre. Con mayor o menor potencia, depende de la estatina que usemos, vamos a reducir los niveles de LDL en sangre. Entonces, eso es lo que va a suceder. Nosotros consumimos grasa y el hepatocito lo transforma en acetil-CoA, pero cuando tiene que formar nuestro colesterol endógeno, con el cual funcionamos y trabajamos, esta vía está bloqueada por la estatina. De tal forma que por más que nosotros queremos tener colesterol endógeno, nos falta. ¿Qué debemos hacer? Formar receptores para capturar el colesterol que está en la sangre, para capturar los LDL que están transportando colesterol y poder captarlos. Y entonces el colesterol en sangre disminuye. Este colesterol entra al hepatocito y cuando lo quiere resintetizar, no puede, porque está bloqueado esta vía. Llega el colesterol al interior del hepatocito, lo transforma en acetil-CoA, pero cuando nuevamente quiero yo resintetizar colesterol, está bloqueado esta vía. Y entonces yo seguiré formando más receptores para capturar la grasa que está en la sangre. Consecuencia, yo disminuyo el colesterol LDL, yo disminuyo el colesterol en sangre. Ese es el mecanismo de acción de las estatinas. Y las estatinas, ¿qué demostraron? Que no solamente bajan las cifras de colesterol, sino disminuye la mortalidad cardiovascular, que es lo más importante. Se reduce la mortalidad cardiovascular, se reducen los infartos,
se reducen las anginas inestables, se reducen los ingresos a emergencias por problemas coronarios. Pues bien, entonces uno podía pensar que si yo tengo una arteria como se muestra acá, acá yo tengo la luz de la arteria y todo esto es el ateroma, este es el colesterol, este es el ateroma que está obstruyendo pues la mitad de la luz de la arteria. Yo supongo que si las personas se están muriendo menos del corazón por haber tomado la estatina, pues yo siquiera esperaría de que la arteria haya mejorado y que se haya abierto más. Eso yo esperaría, porque si yo tengo a esta población que tiene enfermedad coronaria y toma su estatina y se mueren menos, es porque la arteria de repente se ha abierto más. Pero lo que sucede es que cuando se analizó, la arteria prácticamente seguía casi igual, casi igual. Entonces uno dice, pero ¿cómo es esto? ¿Por qué la gente se muere menos ahora de un infarto? Si yo le he dado la estatina, yo esperaría que la arteria siquiera se abra, se limpie más, pero la realidad era de que prácticamente la arteria casi no había cambiado. ¿Cómo puedo yo explicar que la persona se muera menos del corazón al tomar una estatina? Pues la explicación está en que prácticamente la rosuvastatina y todas las estatinas tienen un efecto primero primordial sobre el LDL, que es el objetivo de siempre del tratamiento de la dislipidemia. Lo primero que tenemos que hacer es disminuir el LDL, pero también tenemos un efecto sobre el HDL, que ya les dije que es muy importante, nuestro protector, y también sobre los triglicéridos. O sea, si bien tenemos un efecto sobre el LDL colesterol, tenemos sobre todo el espectro de la dislipidemia. Actuamos sobre HDL, incrementándole, actuamos sobre triglicéridos, y aparte de eso todavía tiene un efecto, las estatinas, que se llaman los efectos no lipídicos de las estatinas, que tienen que ver con la inflamación, que tienen que ver con la oxidación, con fenómenos de trombosis y de fibrinolisis. Es decir, la estatina, si bien fundamentalmente su efecto es sobre el LDL colesterol, tiene otros efectos lipídicos y también no lipídicos. A esto también se le llamó los efectos pleiotrópicos. Estos efectos que no están relacionados directamente con el reducir el colesterol y son los efectos sobre el endotelio, sobre los fenómenos de trombos plaquetarios, procesos inflamatorios de los monocitos, es decir, las estatinas son drogas muy importantes porque si bien reducen la cifra de colesterol, tienen mucho más que ofrecer. Y ese mucho más está encerrado en estos efectos pleiotrópicos. Pues bien, volvamos a nuestra arteria. ¿Cómo es que las personas tomando una estatina se mueren menos? Porque lo que hay que ver es precisamente por qué la población que tiene sus arterias con ateromas, enfermas con aterosclerosis, por qué usando una estatina se reduce su mortalidad cardíaca, pero la arteria prácticamente no ha cambiado. Sigue casi igual el grado de obstrucción. Y la explicación está en esta imagen. Vean ustedes, acá yo tengo una arteria con un grado de obstrucción, este es por donde va el pasaje de la sangre, y acá yo tengo otra arteria muy semejante, el mismo grado de obstrucción. Pero vean ustedes cómo es el ateroma acá. ¿Y cómo es el ateroma acá? El ateroma acá es lo que abunda todo esto, es la grasa oxidada. Esta es una grasa inflamatoria. ¿Qué inflama? Esta cápsula. Pero vean ustedes que esta es una cápsula muy delgada. Si yo tengo mucha grasa oxidada, mucha grasa inflamatoria, puedo inflamar esta delgada capa y esto se puede romper. Cuando un ateroma se rompe, el colágeno que está acá, el colágeno, en contacto con la sangre, se forma un trombo y el paciente hace un evento agudo coronario.
Entonces, a estas placas se le llaman placas inestables, ricas en grasa oxidada, en grasa inflamatoria con una cápsula delgada. Entonces, estas son las placas que se rompen y al romperse la cápsula, por la inflamación de la cápsula, la sangre en contacto con el colágeno va a formar un trombo y el trombo tapa, obstruye totalmente la luz y el paciente hace un infarto agudo del miocardio. Pero veamos esta otra arteria. Este, en cambio, tiene una cápsula gruesa. Miren, todo esto es una cápsula, esto es un tejido duro, difícil de romper, nunca imposible, pero más difícil. Y miren cuánta grasa oxidada inflamatoria hay, poca. Entonces, la persona puede tener su ateroma, sí, pero este ateroma se rompe fácilmente en cualquier momento. En cambio, este no, porque tiene una cápsula gruesa. A estos ateromas se le llaman placas estables. Entonces, si queremos decir, la persona con enfermedad coronaria que tiene ateromas, que tiene placas de ateromas, pueden ser de dos tipos los ateromas. Inestables, que se pueden romper en cualquier momento y generar y matar con un infarto agudo al paciente, o tener placas estables con la cual las personas pueden vivir, pueden hacer su actividad normal tomando su medicación, pero tienen menos chance de morir con un infarto agudo del miocardio. Entonces se llaman estables. Tienen la enfermedad coronaria, pero conviven con ella. Mientras que acá, los que tienen placas inestables, en cualquier momento se pueden romper y van a generar un infarto con alta mortalidad. Entonces, vean ustedes que las personas que tienen ateromas, tienen dos tipos de ateromas, nada más. O son inestables o son estables. El que es estable, pues está prácticamente, en cierto modo, protegido. El inestable es en que en cualquier momento se rompe, se inflama y se rompe la cápsula y termina con un infarto con alta mortalidad. ¿Yo cómo puedo transformar mi placa inestable en estable? Pues hay una opción, las estatinas. Eso es el milagro o lo que hace la estatina al paciente coronario. Lo convierte en un paciente estable. Las estatinas, lógicamente, las que tienen mayor potencia lo van a hacer más rápido y van a hacerlo mejor. Entonces, las estatinas lo que hacen es convertir una placa inestable en estable. Y si yo tengo una placa estable, ¿para qué tomo una estatina? Para que esto siga estando estable. Porque lo primero que hay que ver es que la enfermedad coronaria es algo dinámico, no es estático. No es que las personas tengan placas inestables y estables toda su vida, no. Yo puedo tener una placa estable, pero si no me cuido, si sigo consumiendo mucha grasa, que no es favorable, tengo un ritmo de vida con tabaquismo, con hipertensión, con diabetes, esta placa estable se vuelve inestable. Esto es dinámico. Entonces, digamos, las personas pueden tener dos tipos, los pacientes coronarios pueden tener dos tipos de ateroma, los estables y los inestables. El paciente que tiene una placa inestable, ¿cómo asegura su supervivencia? Tomando una estatina, convirtiendo la placa inestable en estable. Pero si yo tengo mi placa estable, ¿ya no debería tomar estatina? No, debo seguir tomando estatina porque de esa manera yo aseguro de que el paciente tenga su placa estable y permanezca así, porque en cualquier momento puede, si es que no corrijo los factores de riesgo, puedo terminar volviendo a estar con una placa inestable. Entonces vean ustedes que la estatina lo que hace es estabilizar las placas. Y si las tengo estables, que sigan siendo estables para que el paciente no se complique. Eso es lo que hace la estatina para disminuir la mortalidad, para disminuir los infartos agudos del miocardio. Y vean ustedes la potencia que lo hace. Reduce el colesterol LDL hasta un 50%, reduce los triglicéridos hasta un 30% y eleva el HDL hasta un 15%. Pero todas las estatinas hacen eso, no. Porque vean ustedes, hay un rango. Y efectivamente, las estatinas es una familia grande donde tenemos por un lado la simvastatina,
tenemos la atorvastatina, tenemos la rosuvastatina, que tienen ciertas diferencias. Por ejemplo, la torva, la simba, son lipofílicas. Por lo tanto, fácilmente pueden entrar al músculo. Y al entrar al músculo, pueden generar mialgias, pueden generar elevaciones de la creatininfosfoquinasa, producto de las miositis y las mialgias que se pueden generar, en comparación, por ejemplo, con la rosuvastatina, que al ser hidrofílica, tiene menos capacidad de generar efectos adversos a nivel muscular. Si bien estamos hablando de toda una familia, las características no son semejantes. Y en potencia, claramente uno puede ir observando, esa es la potencia, por ejemplo, de la pravastatina, que usando 40 miligramos de prava puede reducir más o menos hasta un 30% el colesterol, comparado, por ejemplo, con la simvastatina, o en el caso de la atorvastatina. Pero ¿cuál es la estatina que tiene de mayor potencia? La rosuvastatina. La rosuvastatina que con 10 hasta 20 miligramos reduce prácticamente el 50% del colesterol. El 50% del colesterol. Entonces vean ustedes que tenemos las estatinas que no van a tener la misma potencia. Loba fue la primera estatina con poca potencia. Rosuvastatina es la que tiene en este momento la mayor potencia. Vean ustedes cómo se consigue reducir el colesterol en un 50%. Con 10 miligramos de rosuvastatina es suficiente. Alcanzamos la meta. Versus llegar a 40 o a 80 miligramos de atorva para poder conseguir más o menos este promedio. Entonces, en potencia, las estatinas tienen diferente grado en reducir las cifras de LDL. ¿Y qué es lo que nos piden las guías actualmente? Lo que nos piden ahora es utilizar fármacos de alta intensidad si es que hay buena tolerancia. Y estamos hablando de la rosuvastatina. O de intensidad moderada. Todo va a depender del valor de colesterol que tengamos y el tipo de paciente que tiene. Qué factores de riesgo tiene para utilizar estatinas de alta intensidad como la rosu o de intensidad moderada también que dependiendo de la dosis que se utilice vamos a tener ese efecto. Pero hay algo importante sobre el HDL. ¿Qué nos conviene con el HDL? El HDL lo que hay que hacer es elevarlo. Y vean ustedes que la torvastatina, conforme uno aumenta la dosis, el HDL se reduce. Y ese es un punto débil comparado con la rosuvastatina. Cuando uno compara la rosu con la torva, vean ustedes cómo el HDL baja cuando se utiliza 40 y hasta 80 miligramos de atorva, comparado con rosuvastatina que lo eleva. Entonces, la ventaja sobre el HDL es importante, es el protector. Y bueno, como cualquier fármaco, las estatinas tienen efectos adversos. Elevan las transaminasas, no es que dañen al hígado, sino elevan las transaminasas, generan problemas musculares, pero no todos en la misma intensidad, porque va a depender si son hidrofílicas o si son lipofílicas. Entonces, vean ustedes cómo acá, en relación al efecto que vamos a tener nosotros sobre las transaminasas, vean ustedes, comparando las diferentes estatinas, la seguridad que uno tiene en estos fármacos. Lo mismo en relación a la parte muscular, la creatininfosfoquinasa, en relación al uso de las estatinas. Y las estatinas se pueden utilizar desde la prevención primaria, como este es estudio tradicional del estudio Júpiter del 2007, en donde se usó rosuvastatina. Y pudo demostrar cómo la rosuvastatina, en comparación con el placebo, el beneficio en población de prevención primaria. Eso es importante. La rosuvastatina, gracias a este estudio Júpiter, determinó la prevención de eventos cardiovasculares mayores en pacientes considerados de alto riesgo que todavía no tenían un evento coronario, pero eran de alto riesgo, y esto permitió posicionar en prevención primaria a la rosuvastatina. En prevención secundaria, vean estos estudios, el estudio Reversal, que lo que trató primero es de evitar al menos, el estudio inicialmente lo que quería era revertir el ateroma, reducir el tamaño del ateroma. Sin embargo,
en este estudio de reversa, en la cual se utilizó atorvastatina 80 miligramos versus Prava 40 miligramos, no logró demostrar la regresión, pero sí logró frenar la progresión. Este estudio, que permitió ver que al menos la estatina más potente, la torva en este caso comparado con Prava, se podía al menos detener la progresión. Pero no es sino hasta este estudio, el estudio Asteroid, con rosuvastatina, que utilizando rosuvastatina, 40 miligramos, sí logró demostrar la regresión. ¿Se puede regresionar el ateroma? Sí se puede regresionar. Y en este estudio en donde se utilizó el IBUS, este estudio intracoronario para ver las características del ateroma, se pudo demostrar cómo el ateroma se reducía, este ateroma que se puede ver acá, se reducía en relación al uso de la rosuvastatina. ¿Se puede regresionar el ateroma? Sí. No solamente se estabiliza la placa, sino también se puede regresionar. Entonces, si bien los estudios clínicos como el Reversal, se pudo demostrar que se podía frenar la progresión con estatinas más potentes como la rosuvastatina, se pudo demostrar en este estudio de Asteroid cómo se podía regresionar el ateroma. Pues bien, este otro estudio que salió, el estudio Improve-It, que fue utilizando, en este caso, una combinación con ezetimibe, refortaleció, replanteó el uso del ezetimibe. Este es un estudio en pacientes que habían tenido un síndrome coronario agudo menos de 10 días y a quienes se les daba 40 miligramos de simvastatina, versus simvastatina, 40 miligramos más ezetimibe. Era una población de 18,000 pacientes, bastante importante. ¿Y qué es lo que demostró esta combinación ezetimibe con simvastatina? Lo que demostró es que reducía los eventos cardiovasculares y la mortalidad. Esta combinación de ezetimibe con simvastatina, con la estatina que se comparó versus la estatina pura, hubo un beneficio importante. Entonces, el ezetimibe, que es un inhibidor de la absorción de colesterol, pues es una ayuda, es una herramienta para potenciar el efecto de las estatinas cuando a veces no se logra el objetivo que uno quiere. Si ustedes recuerdan, acá podemos tener el intestino, donde va a llegar el colesterol, el cual va a ser absorbido por el enterocito, por la parte intestinal. Pues bien, este colesterol que está llegando a la luz del intestino, por un lado viene de la bilis y por otro lado viene de la dieta. Este colesterol se va prácticamente a convertir en un colesterol micelar. Recuerden que la grasa es grande. Esto para absorberse tiene que transformarse en una grasa micelar más pequeña y eso es lo que se absorbe más o menos en un 50%. Ese colesterol es lo que llega al enterocito, es lo que absorbe el enterocito y una parte, el 20%, vuelve a la luz intestinal y el resto lo va a empaquetar el enterocito para formar los llamados kilomicrones. Y el kilomicrón tiene por función llevar la grasa que se ha absorbido en el intestino, llevarla al hígado. ¿Para qué? Para que el hígado lo reciba, descompone nuevamente el colesterol en acetil-CoA y resintetiza su colesterol endógeno. Allí es donde está actuando la estatina. En este mecanismo es donde va a actuar el ezetimibe, por eso es una buena combinación. En este caso, el 50% del colesterol viene de la bilis, un 30% como promedio de nuestra dieta y un 20% de lo que se vuelve a secretar. Pues bien, ¿qué hace el ezetimibe? El ezetimibe lo que va a hacer es bloquear la absorción del colesterol. Y con eso se va a conseguir disminuir, por un lado, el colesterol que está llegando a nivel intestinal para que tenga un efecto sobre la corrección de los lípidos en el organismo.
Entonces vean ustedes, si yo tengo acá las vellosidades intestinales que van a absorber el colesterol que está ya en forma micelar, pues ¿qué es lo que sucede? Pues sencillamente el ezetimibe lo que viene es a bloquear la absorción de estas micelas de colesterol, de tal forma que este colesterol no se va a absorber. Y entonces vamos a tener menos colesterol que se absorbe, menos kilomicrón, menos cantidad de colesterol que le llega al hígado. Entonces, eso es lo que va a hacer ezetimibe. Va a actuar a nivel de la luz intestinal, disminuyendo la absorción de colesterol. Pues bien, ¿qué hacemos si nosotros tenemos una estatina, cualquiera de ellas, y queremos ir subiendo su potencia? Si tengo una estatina de 10 miligramos y duplico la dosis a 20, no significa que la potencia se duplica. Se incrementa solo en un 6%. Si yo vuelvo a duplicar la dosis, voy a aumentar otro 6%. Y si vuelvo a duplicar la dosis, vean ustedes, estoy en 80 miligramos, partí con 10, estoy ahora con 80, he subido 18%. ¿Qué sucede si a la estatina le agrego el ezetimibe, 10 miligramos? Incremento su efecto hasta un 25%. Más que ir duplicando las dosis, en muchos pacientes es mejor agregarle el ezetimibe porque recuerden que conforme yo aumento la dosis de la estatina, pueden aparecer efectos colaterales. Pueden aparecer mialgias, pueden aparecer elevación de transaminasas. En esos pacientes se beneficia sencillamente al agregar el ezetimibe para aumentar la potencia y conseguir mi objetivo. Y es que precisamente estas combinaciones de rosuvastatina con ezetimibe han ido demostrando su efecto en reducir el colesterol total, el colesterol LDL y su efecto sobre el HDL y los triglicéridos. Entonces, esta combinación ha demostrado su beneficio, sí. Y por eso es que en las guías que actualmente nosotros tenemos de la práctica clínica, tenemos tanto la guía americana del 2018 o la guía europea del 2019 sobre el manejo de los lípidos, que nos indica que una de las cosas más importantes es establecer el riesgo de todo paciente. Cuando nosotros queremos darle un tratamiento a un paciente dislipidémico, lo primero que debemos tratar de hacer es establecer su riesgo, porque dependiendo de su categoría de riesgo, ya sea de prevención primaria o prevención secundaria, en pacientes de bajo, mediano riesgo, alto riesgo, muy alto riesgo, nosotros tenemos que tener este esquema para saber cuándo hacer cambio de estilo de vida, cuándo empezar con fármacos, porque lo hacemos en relación no solo a las cifras de colesterol, sino sobre todo el riesgo que tiene el paciente. Fumador, diabético, ¿qué otros factores tiene este paciente? Eso es lo importante ante todo paciente dislipidémico. No solamente mirar la cifra de colesterol, sino establecer su riesgo cardiovascular. Estableciendo el riesgo cardiovascular, si es de alto, está indicado la terapia farmacológica. Si no necesita terapia farmacológica, lo más adecuado siempre es el cambio de estilo de vida. Si ya necesita agregarle un fármaco, pues lo que tenemos que ver es utilizar las estatinas de alta potencia, pero que sean toleradas por el paciente. Si con eso uno obtiene el valor que uno plantea, pues es sencillamente un seguimiento del paciente. Pero si no se consigue, o de repente la estatina le genera incomodidad, pues lo que podemos hacer es combinar la estatina con el ezetimibe. O si queremos alcanzar mayor potencia, se utiliza la combinación. Y en aquellos pocos casos en que de repente, ni aún agregando el ezetimibe a la estatina, se consigue el objetivo, pues lo que se utiliza actualmente, pero en muy pocos casos, porque son muy costosos también estas medicinas, los inhibidores de la PCSK9. Ese es el esquema que nosotros tenemos. Iniciar con una estatina de alta potencia y si no se logra la meta objetivo, pues agregar el ezetimibe y en algunos casos puntuales llegar incluso a inhibidores del PCSK9. Pero lo que nos van indicando las guías y cada vez han ido consiguiendo valores más bajos, vean ustedes, paciente de bajo riesgo, el objetivo es un LDL por debajo de 115. Si es de moderado riesgo, pues tratar de llegar
a menos de 100. Si es un paciente de alto riesgo, menos de 70. Y si es de muy alto riesgo, menos de 55. Y si nosotros tenemos personas que han tenido un evento agudo coronario, menos de 2 años, y que lamentablemente no está controlando bien sus factores de riesgo, el objetivo es tratar de conseguir una cifra de LDL por debajo de 40 miligramos por decilitro. La pregunta es, ¿tenemos las herramientas para lograrlo? Pues sí. Las estatinas, la potencia de las estatinas nos la dan. Y si no logramos la meta, podemos hacer la combinación. Entonces, como conclusión, lo que podemos decirle es que el tratamiento hipolipemiante debe realizarse de forma escalonada. Estatinas de alta potencia como primera elección, evidencia 1A. Se puede aumentar la estatina a mayor dosis, pero recuerden que a veces pueden aparecer efectos adversos. Se puede incrementar, o la otra posibilidad es añadir el ezetimibe. Y si aún así ya no se controla, pues ahí tenemos la opción de utilizar estos fármacos, los inhibidores de la PCSK9, que recién se están utilizando para estos pequeños casos problemáticos de no conseguir las cifras a pesar del tratamiento que se establece. Muy bien, espero no haberlos confundido y con el mayor gusto para poder responder sus preguntas. A ver, doctor, acá hay una pregunta, a ver, para compartirla con usted. Nos dice lo siguiente: ¿la medicación con estatinas pueden eliminar las placas ateromatosas? Sí, la respuesta es sí, pero no es que esto sea una respuesta inmediata. Recuerden que el ateroma se desarrolla, es un largo proceso. El estudio Asteroid demuestra que la placa empieza a regresionar con las estatinas, pero no en un corto tiempo, tiene que ser a largo plazo. Pero más que regresionar, el objetivo de la estatina es disminuir la mortalidad. Y para disminuir la mortalidad, lo que hace la estatina es estabilizar la placa. Y eso es lo más importante que nosotros debemos buscar. Lógicamente, en el largo plazo, es que uno puede ir viendo que poco a poco la regresión va a existir. Pero es un proceso lento, es un proceso lento. Recuerden que el ateroma toma tiempo en desarrollarse, ¿no? Después nos preguntan, ¿el LDL es un factor de placa y qué medicamento es el ideal para evitar su crecimiento? Y si fuera así, ¿a qué dosis y en cuánto tiempo, doctor? Nos preguntan. Bueno, lo que hay que entender es que la ateroesclerosis es una enfermedad multifactorial, en donde participan una serie de factores. Hay una carga a veces genética que hace que la persona desarrolle incluso enfermedad coronaria a edad temprana. Infartos a los 25, 30 años vemos. Y en ellos, pues la carga genética probablemente sea muy importante. El otro lado, los pacientes que son hipertensos, que son diabéticos, la dislipidemia es uno de tantos factores que es el que permite el desarrollo de la ateroesclerosis. Pero no piensen que si una persona, por ejemplo, tiene su colesterol en cifras normales, no le va a dar un infarto. Sí le puede dar un infarto. El problema está, por ejemplo, en que sea, por ejemplo, un hipertenso o que sea un fumador. Entonces, lo que hay que entender es que la ateroesclerosis es multifactorial. Tratar de controlar, por eso les decimos, para establecer el tratamiento de la dislipidemia, primero tenemos que establecer su estado de riesgo. Es un paciente que tiene un factor de riesgo, tiene 2 factores de riesgo, tiene más de 2 factores de riesgo. Entonces, dependiendo del número de factores de riesgo, es que nosotros tenemos que establecer un tratamiento que no se basa solamente en darle una estatina. Tiene que dejar de fumar, tiene que corregir su peso, tiene que controlar la presión arterial, tiene que, si es diabético, establecer una conducta farmacológica y dietética para controlar la diabetes. Entonces, lo que le quiero decir es que si bien nosotros podemos controlar el colesterol, y lo debemos hacer con las estatinas, dependiendo del riesgo del paciente, uno va a utilizar una estatina de moderada potencia o de alta potencia, dependiendo de la situación del paciente.
Si yo tengo a una persona que es una persona que ya se infartó, él debe tomar su estatina de por vida ya, porque ya tiene enfermedad aterosclerótica. Los pacientes que ya tienen enfermedad coronaria, independiente de la cifra de colesterol que tiene, ya ese colesterol ya le hizo daño. Aquella persona que ha tenido un infarto tiene que quedarse tomando su estatina de por vida. Y aquella que todavía no se ha infartado, pero es de alto riesgo, fumador, hipertenso, diabético, esa persona debe tomar una estatina porque está avanzando hacia el infarto. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver es, esto es un camino. Esto es como si dijéramos, por ejemplo, lo del Titanic. Todos hemos leído o visto la película del Titanic y nosotros sabemos qué es lo que va a pasar con el Titanic, lo que va a suceder, el accidente que va a pasar y que la gente va a morir. ¿Qué podemos decir de una persona que es hipertensa, diabética, fumadora, que tiene colesterol alto? Es como si fuera el Titanic. Él está avanzando ¿hacia dónde? Hacia un iceberg que se llama infarto agudo del miocardio o muerte súbita. Entonces, ¿qué debemos hacer con esta persona que es hipertensa, diabética, fumadora, dislipidémica? Pues tenemos que controlar cada uno de esos factores de riesgo para detener a este barco, que no se llama Titanic, sino que se llama enfermedad coronaria isquémica. Y que debemos actuar no solamente con el fármaco, porque generalmente la persona espera un medicamento que me baje el colesterol y me solucione el problema. No, es exigirle controlar con un estilo de vida favorable, corregir su alimentación, no suprimirle sus alimentos, sino enseñarle a comer y poder de esa manera ayudar a que los fármacos sean más efectivos. El tratamiento de la dislipidemia no se basa en una pastilla milagrosa, es corregir los factores de riesgo, corregir sus estilos de vida desfavorables y, en los casos que sea necesario, el tratamiento de la dislipidemia. Doctor, justo nos hacen una pregunta y nos dicen que se puede utilizar subastatina con ezetimibe en pacientes diabéticos. Sí, sí, y son, los diabéticos son los pacientes que más se pueden beneficiar con este tipo de combinación. Porque lamentablemente, por más a veces que el diabético lo desea, el problema es la alimentación. Recuerden que al diabético hay que quitarle, por un lado, lo que son carbohidratos, los que vienen a ser los azúcares, y por la parte de los lípidos, pues hay que corregir todos los que vienen a ser frituras, grasas animales. Entonces la persona al final dice, el diabético dice, ¿pero qué como? Me quitan el arroz, la papa, todo, me quitan frituras, ya no tengo nada que comer. Allí la importancia de un buen nutricionista que le oriente en la alimentación. Es muy importante la alimentación, pero el diabético, lamentablemente, si no se controla en forma adecuada su diabetes, porque eso es lo que hay que tener en cuenta, un diabético que es hipertenso, que tiene colesterol alto, puede controlar su presión, puede controlar el azúcar, puede controlar todo, pero si no controla su azúcar, las chances de tener un infarto y fallecer por el infarto es alto. Oiga, dice, pero si yo me cuidé del corazón, lo primero que tiene que hacer un diabético es controlar su azúcar. Ese es lo primero que debe hacer, controlar su azúcar. No olvidarse del colesterol, de la presión. Pero si la persona se cuida de la presión, se cuida de su colesterol, pero no cuida su diabetes, lamentablemente la diabetes también es muy silenciosa y puede llevarle a un infarto a pesar de estar tomando su pastilla para la presión o para el colesterol. Entonces, en ellos, en el paciente diabético, utilizar rosuvastatina con ezetimibe sí es una gran ayuda. Doctor, después nos dicen, el uso de estatinas en poblaciones de más de 70 o 80 años en prevención primaria y secundaria, ¿tiene limitaciones su uso? No, pero lo que hay que ver es que todos los estudios que se han hecho no llegan a poblaciones por encima de 80 años. Pero nosotros lo que hacemos es extrapolar los resultados que tenemos hacia esta población. En el caso, por ejemplo, de la hipertensión arterial, los estudios iban hasta los 70 años, hasta que finalmente se pudo hacer un estudio en población de mayores de 80 años, y esa población que nunca se tocaba también demostró que bajar las cifras de colesterol
o perdón, las cifras de la presión arterial, porque un estudio en pacientes hipertensos demostró que era igual de beneficioso. Oiga, pero no había ningún estudio por encima de 70 años. Este estudio, se llama el estudio de Harvard, este estudio demostró que bajando y controlando las cifras de la presión en esta población especial, se tenía el mismo beneficio que en gente de 70 años. En el caso de las estatinas, no hay un estudio por encima de 80 años, pero sí hacemos, igual que en otros casos, extrapolamos los resultados y decimos, la población geronte se beneficia si es que tiene factores de riesgo y tiene colesterol alto, utilizando igual las estatinas. Igual se beneficia. Y después nos preguntan, en un paciente con hiperlipidemia, con predominio de hipertrigliceridemia, ¿conviene utilizar fibratos o estatinas? Lo primero que hay que ver es si la persona tiene el colesterol y los triglicéridos elevados, colesterol y triglicéridos elevados, si el colesterol prima sobre el triglicérido, la opción siempre sigue siendo LDL. O sea, la prioridad va a seguir siendo darle una estatina. Oye, pero ¿qué hago con los triglicéridos? Recuerden que la estatina tiene una potencia del 30% sobre triglicéridos. Pero lo que debemos tener, colesterol y triglicéridos elevados, ahí prima el colesterol, ahí prima la estatina. ¿Qué pasa si la persona solamente tiene triglicéridos elevados y su colesterol está normal? Si tiene los triglicéridos elevados y el colesterol está normal, nuevamente, régimen higiénico dietético. Y la segunda opción es el omega 3, que es lo que salieron los estudios. Lamentablemente, la forma de presentación del omega 3 nosotros no lo tenemos y lo que nos queda es utilizar el fibrato. Entonces, la opción de utilizar fibratos, pero siempre y cuando sea solamente triglicéridos elevados. Si la persona tiene triglicéridos y colesterol, prima el colesterol sobre el triglicérido. Aunque el triglicérido esté elevado, el LDL, si está elevado, prima porque eso es lo que va a generar el síndrome coronario agudo. Recuerden que en el ateroma no hay triglicéridos, porque el triglicérido se deshace. Su efecto sobre la enfermedad coronaria es de otra forma. Y la última pregunta es, nos dice la doctora Ochoa, en mi centro de salud contamos con atorvastatina de 20 y 40. A mayor cantidad de colesterol y triglicéridos, mayor dosis, las reacciones adversas se presentarían entonces, nos pregunta. Sí, sí, o sea, eso es lo que hay que tener cuidado con la población. Si uno aumenta la dosis de la estatina, puede aparecer, sobre todo en los que vienen a ser las drogas que son lipofílicas en relación a las hidrofílicas. Las lipofílicas fácilmente pueden ingresar al músculo y la atorvastatina tiene mayor efecto adverso que en el caso de la rosuvastatina. Pero aparte de este efecto colateral que puede existir, no se olviden del HDL. El HDL, cuando se usa la torva a dosis altas, 40 miligramos a 80, el HDL, que es nuestro colesterol protector, en vez de incrementarse, se reduce. Ese es un efecto que tiene la torva. La rosu más bien lo eleva hasta un 15%. Ahí es la diferencia entre atorva y rosuvastatina. La rosuvastatina tiene un mejor perfil sobre el HDL que no lo tiene la atorva a esa dosis de 40. Ujú. Listo. Doctor, muchísimas gracias por haber compartido con todos nosotros esta noche esta muy buena ponencia que nos acaba de dar y también algunos consejos muy buenos, sobre todo del poder cambiar el estilo de vida, que es importantísimo hoy en día. Le agradecemos muchísimo. Esperemos que todas las personas espectadoras que han estado el día de hoy hayan salido satisfechas. Y el mejor de los saludos para usted, doctor, y siempre cuidarse. ¿Sí? Sí, pues, Muchísimas gracias. muchas gracias también. Muchas gracias. Y hay que seguir usando la mascarilla, manteniendo nuestro distanciamiento y el aseo. Pero lo importante, tratemos de, sobre todo población de tercera y cuarta edad, hay que hacer actividad física, salir un poco del enclaustramiento con todos los cuidados. Ese es un buen consejo en esta época de pandemia. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, doctor, a usted. Gracias a todos.